Hola Iglesia, qué bendición es estar nuevamente conectados, dispuestos a alabar el nombre de nuestro Dios. Así que ahí en tu hogar, prepara tu boca, tus manos y vamos a exaltar su nombre. Vamos a cantarle que somos bendecidos porque Él nos ha salvado. Me bendijo y bendecido soy porque Cristo mi alma salvó. Me bendijo y bendecido soy porque nueva criatura soy. Me bendijo y bendecido soy, vida eterna prometió. Si me preguntan, amigo, ¿cómo estás tú hoy? Les diré, bendecido soy. Ahora todos juntos. Me bendijo y bendecido soy porque Cristo mi alma salvó. Me bendijo y bendecido soy porque nueva criatura soy. Me bendijo y bendecido soy, vida eterna prometió. Si me preguntan, amigo, ¿cómo estás tú hoy? Les diré, bendecido soy. Si me preguntan, amigo, ¿cómo estás tú hoy? Les diré, bendecido soy. Les diré, bendecido soy. Les diré, bendecido soy. Porque vive, puedo vivir el mañana. Porque vive, no hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Y en él la vida vale la pena. Dios envía a su Hijo, se llama Jesús, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Porque vive, puedo vivir el mañana. Porque vive, no hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Y en la vida vale la pena vivir. Y en la vida vale la pena vivir. Y en la vida vale la pena vivir. Así es, Señor, solamente en ti vale la pena vivir. Te exaltamos, Señor. Hermanos, es una gran bendición saludarles y bueno, tratar de compartir la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos un tema especial. Durante todo el confinamiento hemos estado predicando un tema especial cada mes con alguna palabra de consuelo, alguna palabra de esperanza por la crisis que estamos pasando tan fuerte. Y si Dios lo permite, vamos a compartir en el mes de septiembre, octubre y noviembre, si Dios lo permite, 3 temas en el libro de Isaías, al final de cada mes. Entonces, en esta ocasión vamos a compartir Isaías 43, del 1 al 21. Isaías 43, del 1 al 21. El título en la versión Reina Valera es Jehová es el único Redentor. Vamos a leer juntos Isaías 43, del 1 al 21. Dice la palabra del Señor: Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de las que se gloriaban. Y yo Jehová el Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y ciende las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni tengáis memoria de ellas, de las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Gracias a Dios por su palabra. Bueno, pues vamos a contemplar algunos aspectos del libro de Isaías. Cuando da el título en este capítulo, Jehová es el único redentor, recordamos que el profeta Isaías ministró en el año 750 a.C. Entonces es un profeta preexílico. Fue antes del tiempo del exilio, que veremos enseguida un poquito de esto. Y cuando Dios llamó a Isaías, tuvo un ministerio muy largo, muy largo, porque dice que fue profeta en los reinos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. O sea, a 4 reyes en su gestión como gobernantes, Isaías fue un profeta que les amonestó. No está mencionado Manasés, pero lamentablemente la historia dice, no la Biblia, la historia dice que Manasés, hijo de Ezequías, mandó matar a Isaías, que le mandó cortar por la mitad con una sierra. Fue un martirio a este profeta, hombre de Dios, hombre leal, pero realmente Manasés fue un rey perverso, muy perverso, que al final de su vida se arrepintió, pero al parecer, aunque la Biblia no registra el hecho, la historia dice, historia de los judíos, que Manasés mató a Isaías. Entonces es un profeta muy fiel a Dios, muy dedicado a la obra, tiene un lenguaje poético en su libro, este es escrito como poesía hebrea y es una composición impresionantemente buena. Cada capítulo es como una obra de arte. Cada capítulo tiene un inicio, un desarrollo, el manejo del lenguaje. Isaías era indudablemente un erudito, era un hombre de Dios muy preparado, pero tuvo que enfrentar ese tipo de situaciones, porque no todos los reyes descendientes de David fueron leales a Dios. Algunos se estaban apartando del camino. Hay un tema básico en el libro de Isaías que es arrepentimiento previo al cautiverio. O sea, todo el libro de Isaías habla a Israel antes de que el cautiverio llegue. Podemos nosotros recordar, según Isaías 10, del 5 al 34, el cautiverio de Israel. Cuando el pueblo se dividió de 12 tribus, quedaron 10 en el norte, que ya no eran gobernadas por la casa de David, y en el sur 2,
gobernadas por la casa de David. Entonces, en el año 721, el imperio de Asiria se llevó cautivas a las 10 tribus del norte. El país quedó dividido. Por eso es que luego surgen los samaritanos, porque los asirios dejaban ahí a otras personas de distintas nacionalidades y se perdió el judaísmo propiamente como religión dada por Moisés. En Isaías 13, del 1 al final, y el capítulo 14, Isaías 13 y 14, nos habla de la caída de Judá. Esto lo está profetizando Isaías. El cautiverio de Israel del norte lo profetizó 29 años antes de que sucediera. Pero el cautiverio de las 2 tribus del sur, 164 años antes. O sea, es un profeta de verdad con la precisión de lo que iba a suceder. Y les dijo a los del norte y a los del sur, si no se arrepienten, Dios va a permitir que otros imperios se los lleven cautivos. Y el cautiverio de Babilonia lo conocemos muy bien también por el libro de Daniel y otros libros proféticos que hablan de ese caso, donde Dios disciplinó a su pueblo porque eran idólatras. Y después de los cautiverios, nada más la tribu del sur, las 2 tribus del sur regresaron. Fue un cautiverio de 70 años, las del norte nunca regresaron, fueron dispersas entre otras naciones. Isaías 6, del 1 al 13, habla de una visión y llamamiento del profeta Isaías. Estamos dando una introducción general, porque no es el libro que estamos predicando Corintios en el Nuevo Testamento, pero hoy es un tema especial. Entonces, la visión y llamamiento de Isaías es muy especial porque es un hombre dedicado a Dios, es un hombre que conoce de Dios, un hombre que está estudiando, es un erudito en las cosas de Dios y sin embargo no se sentía digno. Eres un ejemplo de humildad, porque cuando Dios le llamó, dijo Isaías, yo soy un hombre inmundo y habito en pueblo de labios inmundos también. Por eso es que dice que un querubín llegó y con un carbón de fuego simbólicamente, esto fue una visión que tuvo Isaías, le purificó los labios, dice, ¿no? Con ese carbón que quedó limpio en la boca de Isaías para profetizar. Pero toda esa situación de la visión de Dios también tiene una clara idea de quién es Dios en esa visión, porque es un trono alto, sublime, que sus faldas llenan muchos lugares del templo y bueno, tiene esa visión de Dios muy especial y lo hace pues tener un conocimiento más profundo del Señor. En todo el libro de Isaías también se dice que es como la Biblia en miniatura, porque hay 66 capítulos. Como en la Biblia tenemos 66 libros y también hay 39 capítulos de juicio, como los 39 libros del Antiguo Testamento, y hay 27 libros de gracia del Nuevo Testamento, y Isaías tiene 27 capítulos finales donde habla mucho de la gracia. Entonces es un libro del juicio y la gracia. Hay ese equilibrio en Isaías. Pero finalmente también profetiza contra 12 naciones. No podemos en este momento desglosar todo el tema, pero habló contra 12 naciones, incluidas Babilonia y Asiria, que eran imperios muy fuertes en el tiempo de Isaías, que estaban pues por llevarse a las tribus y eran enemigos muy fuertes, invencibles para los judíos. Y bueno, Dios usó a Isaías para también amonestar a esas naciones, 12 naciones. Sin embargo, habla de un futuro glorioso. Cuando dice que el Mesías va a llegar, vamos a ver ese tema un poquito, y dice que Dios va a consolar a Israel, que es parte del capítulo de hoy. Isaías 43:2, Dios consuela a Israel porque van a venir tiempos difíciles con el cautiverio. Y del Mesías también se dice que es un libro muy mesiánico, porque tiene 5 pasajes o 5 poesías del Mesías. Están en Isaías 9, del 1 al 7, Isaías 11, del 1 al 16, Isaías 32, del 1 al 7, Isaías 42, del 1 al 9, Isaías 52, 13 hasta el 53, 12. Son 5 pasajes completos del Mesías muy, muy claros de quién es Jesús. Y bueno, por eso también se dice que Isaías es un libro mesiánico. Entonces es un libro que tiene mucho contenido y hoy vamos a hablar un poquito en esa idea de consuelo que tenemos necesidad todos. Vamos a hablar de 3 descripciones de Dios como Redentor. 3 descripciones de Dios como Redentor. Entonces, la primera descripción de Dios como Redentor es Isaías 43, del 1 al 7. Y se describe a Dios, decimos, como Redentor. Recordamos, el Redentor es el que compra en el momento de la cultura judía a una persona, a una familia empobrecida, venida a menos. Esto se ve mucho en el libro de Ruth. Muy claramente Ruth habla de esto. Y entonces un pariente que tiene un poder económico compra el terreno para que no se pierda y compra todo a nombre de la persona que murió, de algún hombre que murió de su familia, y entonces dice que levanta linaje a esa familia. Esa es la idea del Goel o Redentor. Pero cuando la palabra habla del Redentor, se define directamente a Jesucristo.
El que nos ha comprado, estando en miseria, no valiendo nada, no teniendo valores propios, Él viene y nos compra y nos da un lugar de privilegio. Entonces, las descripciones de Dios como Redentor son muy extensas en este capítulo. Vamos a ver algunas de ellas, pero la primera de ellas es que nos da un gran valor a su pueblo. Dios da un valor muy grande a su pueblo. Aquí esta idea de valor del punto 1 que estamos desarrollando no es valor de Dios o valor de otras cosas, es el valor del pueblo. Cómo da Dios valor a Israel y luego cómo da Dios valor a la iglesia. Dice entonces el 43:1, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Es una forma majestuosa de interpretar este capítulo, porque después de que Dios está hablando de la necesidad de arrepentimiento, más o menos en 39 capítulos, los últimos 27 habla de la necesidad de arrepentimiento y buscar a Dios en una relación de amor, una relación de restauración. Entonces, cuando dice que Dios es el creador de Israel, está dándoles a entender que les ha amado, que les ha formado, que les ha bendecido. Dios es el creador de Israel. Entonces, esa nación fue llamada para traer al Mesías. Esa fue la principal finalidad de Israel, traer al Mesías. Y trayendo al Mesías, proclamar la salvación de Dios. Ese es el plan original. Lamentablemente el pueblo judío falló, de manera lamentable, pero bueno, aquí vemos nosotros cómo Dios trata todavía de hablar al pueblo como creados por Él, dice, y formador tuyo. O sea, el que te creó y te formó. Recordamos que en la poesía hebrea es un poquito reiterativa. Está dando una idea que se repite porque es una idea importante. Entonces, el Dios que creó a Jacob y le formó, dice, yo soy el Dios que te redimí. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta idea de que Dios redimió a los judíos, habla de la salvación que Él les dio. Desde que Dios llamó a Abraham, cómo Dios usó a Moisés y a los profetas para darles la palabra, para ser el pueblo de la gente salva, de la gente que predicara la justicia a las naciones. Ese era el destino de los judíos, pero lamentablemente, decimos, no lo cumplieron, ¿no? Entonces, esencialmente, habla aquí de un pueblo muy, muy valioso para el Señor. Dios le redimió, y cuando dice, ya decíamos, te redimí, te compré, siendo una propiedad que no tiene valor, una propiedad que no produce, se invierte dinero en esa propiedad. Se compra y además se empieza a invertir para que se haga productiva. Es una idea que Dios dio a los judíos, una idea que está en el Antiguo Testamento. Y luego cuando dice te puse nombre, habla de la pertenencia y el cambio. Dios le puso nombre porque recordamos que Jacob, su nombre era tramposo, le cambió el nombre a Israel. Ahí vemos cómo Dios nos cambia a nosotros. De ser algo malo, nos cambia a ser algo bueno. Dios cambió el nombre a la nación judía, a Israel como fundador de la nación, y entonces cambia el nombre a la gente cuando la transforma, cuando la salva. Y luego dice, mío eres tú. O sea, ahí viene la pertenencia, ¿no? Cuando Dios dice, yo te formé, yo te redimí, te puse de nombre y además eres mío. Son 4 declaraciones del gran valor que Dios le da a Israel. Dice, mío eres tú. Recordamos que el pueblo de Israel le pertenece a Dios. Dios quiere que le pertenezca. Y finalmente, cuando el pueblo judío reconozca a Jesús después de la gran tribulación en el milenio, esto es escatología para nosotros en futuro, va a haber una restauración para ese pueblo. Pero en su momento, Dios le estaba dando la oportunidad y le decía, tú vales mucho por todo esto, porque yo te formé, porque yo te creé. No quiero que temas, te redimí, te puse nombre y eres mío. Dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, después de que en el versículo 1 da ese gran valor a Israel, ahora dice cómo le va a proteger. Viene una idea de protección en las grandes crisis. Cuando dice, cuando pases por las aguas, se refiere a aguas impetuosas, aguas peligrosas que pueden ahogar a cualquier persona. Y finalmente todas las personas pasamos por tiempos de aguas difíciles, de aguas turbulentas, así como crisis muy exagerada para nosotros. Pero dice Dios, cuando pases por las aguas voy a estar contigo. Recordamos que Dios está con nosotros siempre. No es una situación de un tiempo o algo que se promete para un momento específico. Dios dice, yo estaré contigo. Cuando tú pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Y luego hace un poco más extensa la idea. Si por los ríos no te anegarán. Entonces, además de que habla de las aguas impetuosas, habla de los ríos. Entendemos que son ríos de veras muy, muy fuerte, la corriente que está en ellos, y dice, no te van a negar. Hay una protección de Dios porque yo estoy contigo. Y recordemos, esta idea de que Dios está con nosotros, de que no temamos, es muy reiterada en la palabra del Señor. Dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, el fuego ahora también es puesto como una idea de juicio.
Realmente cuando estamos pasando una crisis muy fuerte sentimos que estamos probados por fuego. La Biblia habla en varias ocasiones de que los creyentes son como metales, así como el oro, que tiene que ser probado por fuego. El fuego le quita la escoria al oro y a la plata y los metales preciosos. Entonces cuando el fuego viene a un hijo de Dios, no es para destruirlo, es para hacerlo más puro, más dedicado, más consagrado. Pero dice ahí entonces, cuando vas a pasar por el fuego no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Repetimos, es una idea reiterativa, pero no es para destrucción. Ese fuego que a veces se siente, esa crisis tan difícil de sobrellevar, no es definitiva. Si Dios quiere sacar a su pueblo, como sacó a Israel y como puede sacar a cualquiera de los creyentes en la iglesia, que veremos enseguida, Dios puede hacerlo de una manera que no haya ningún daño en ellos. Recordamos cómo Dios sacó a los amigos de Daniel, ¿no? Allá en el libro de este profeta, que Dios les guardó literalmente de un horno de fuego muy grande, y Dios no permitió ni siquiera que se quemaran sus ropas, dice ahí Daniel, ni siquiera olían a humo. O sea, hubo una protección y había una cuarta persona ahí, que recordamos es Dios mismo que estaba allí. Entonces Dios pasa con nosotros las pruebas de fuego. Isaías 43:3 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces reitera la idea de que Dios es el Salvador. El Redentor y Salvador son ideas sinónimas. Es la misma idea, nada más que Redentor da mucho la imagen del que compra y la palabra Salvador es más extensa. Cómo me rescata de situaciones muy complicadas, nos rescata de la condenación eterna, nos rescata del pecado. Entonces dice aquí Dios una razón más. Si se fija, en varias ocasiones dice la palabra ¿por qué? Es explicación. ¿Por qué? Porque yo te amo, porque yo te redimí, porque no debes temer. Ahora, yo soy el Santo de Israel, tu Dios. Entonces, nosotros tenemos que recordar quién es Dios. Cuando pasamos pruebas difíciles en nuestra vida, hay que recordar quién es Dios. Dios es santo, es perfecto. Cuando dice el Dios tuyo, habla de una relación. Recordamos que Dios quiere una relación con cada persona. No es así una relación con un pueblo general, como una multitud, que pues es bueno ser una multitud para delante de Dios, pero Dios tiene una relación con cada persona. Dios es un ser personal. Cuando dice aquí, yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel y tu Salvador, nuevamente son declaraciones personales para cada uno de los judíos en ese momento, y luego veremos cómo se trasladan a la iglesia un poquito modificadas, pero siguen siendo igual impactantes, ¿no? Dice también, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y Seba por ti. O sea, Dios da naciones por rescatar a Israel. En este momento para nosotros Egipto es un país de tercer mundo, pero Egipto fue un imperio. Recordamos tantos siglos, ¿no? Literalmente milenios, en que Egipto fue una nación poderosísima, una nación que conquistaba un ejército invencible y una riqueza cultural y mucha idolatría, también mucha mundanalidad que está en Egipto. Pero en su momento, cuando Isaías habló, Egipto todavía es un imperio muy fuerte. Cuando Dios le dice a los judíos, a Egipto, que es un imperio, una nación más grande que ustedes, los voy a dar para rescatarlos a ustedes. Habla del gran valor del pueblo de Dios. Voy a dar un imperio poderosísimo. Así como imaginar hoy el imperio más poderoso del mundo, Dios dará ese imperio por su pueblo. Es decir, no es tan importante la fastuosidad, ni el lujo, ni la riqueza de una nación. Lo importante es que la nación conozca a Dios, que la nación esté con Dios. Cuando dice Etiopía, también se refiere, sabemos perfectamente, a un país en el norte de Egipto. En algún momento el norte de Egipto fue muy relevante en cuanto a ciertas naciones poderosas. Etiopía fue una de esas naciones, y también cuando dice Dios, he dado a Egipto y a Etiopía, habla de un imperio y una ciudad importante. Etiopía en ese momento era una ciudad importante, y en la Biblia aparece en varias ocasiones la nación de los etíopes. Y bueno, entonces dice Dios, a un imperio y una ciudad los voy a dar por ti. Cuando dice Seba eran grandes comerciantes del noroeste de Arabia, eran árabes. Entonces Dios dice aquí, voy a dar a tres, un imperio, una ciudad importante y a un grupo muy, muy impactante de comerciantes por ti. Naciones ricas, naciones con una situación política importante en ese momento, decía Dios, las voy a dar por ti. Vemos cómo Dios le da un gran valor a su pueblo. Dios ama a todas las naciones. Dios quiere que todas las naciones sean salvas, pero Dios especialmente trata con la nación que le pertenece. Que el Antiguo Testamento eran los judíos, el Nuevo Testamento es la iglesia. Dice el 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Es un versículo realmente precioso
que habla del gran valor nuevamente que Dios le da al pueblo judío. En ese momento que estaban antes del cautiverio, Dios usó mucho a Isaías para hablarles de arrepentimiento. Usted puede leer todo el libro. Les llamó infinidad de veces. Arrepiéntanse, dejen la idolatría, busquen a Dios, dejen las vanidades. Lamentablemente el pueblo judío, como todos los humanos, hemos fallado y estamos muy vendidos al pecado. Entonces, no hicieron caso al llamado, pero de todos modos aquí Dios les dice que fueron de gran estima. Entonces, vemos aquí un valor como de una joya. Cuando dice, eres de gran estima, habla de una joya valiosísima. Para cualquier persona una joya es valiosa. Puede ser un valor moral, un valor económico o ambos, pero entonces dice Dios, eres para mí como una joya. Fuiste de gran estima. Cada judío en ese momento era altamente valioso para Dios. Dice, fuiste honorable. Habla entonces de un lugar privilegiado, alguien que merece honor. Entonces para Dios, el que su pueblo judío le siguiera, se dedicara a predicar la palabra, a esperar al Mesías, era ser una nación honorable. Y entonces Dios dice, yo veo que eres de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y esta palabra otra vez es la palabra para nosotros en el Nuevo Testamento, ágape. Dios te amé con un amor espiritual. Y habla en pasado como algo de una gran seguridad. No dice te amo o te amaré, dice te amé en un pasado constante. Te he amado, te estoy amando, claro te voy a amar en el futuro. Pero Dios ama a la nación judía. Y luego dice, por eso, repite la idea, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Es como un rescate. Cuando alguien pedía dar unas vidas por otras. Esto pasaba mucho en las guerras y de hecho pasa en muchas formas actualmente. Pero entonces dar una vida por otra. Cuando dice Dios, voy a dar naciones por ti, voy a dar hombres por ti. Habla de cómo Dios da un valor al pueblo judío. Dice el 43:5, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré. Dicen algunas personas que la palabra no temas aparece aproximadamente 365 veces en la Biblia. O sea, si la leemos todo un año, como algunos tenemos la costumbre de leer 3 capítulos diarios o 4 capítulos por día, leeríamos la palabra no temas para todo el año realmente, ¿no? Aunque no está calculado, pero sí aparece la palabra no temas, Antiguo y Nuevo Testamento, ese número de veces. Parece que Dios insiste mucho en que no tengamos miedo. El miedo puede ser muy destructivo cuando nosotros usamos el miedo para protegernos, el miedo para tener cierto cuidado con las situaciones que estamos viviendo, es bueno. Pero que el miedo no haga de nosotros mella, que no estemos totalmente inutilizados por ese temor. Porque dice otra vez, yo estoy contigo. Y reiteramos, Dios no dice, vas a sentir que estoy contigo. Porque muchas iglesias son muy sensualistas y quieren sentir a Dios. Nosotros decimos, a veces sentimos a Dios, a veces no lo sentimos. Pero Él siempre está allí. Él no dice que le vamos a sentir. Dice, voy a estar contigo. Y también el estoy contigo es muy permanente en toda la palabra del Señor. Cuando dice del oriente y del occidente, habla otra vez del cautiverio. Ya se les había dicho a los judíos, si ustedes no buscan al Señor, naciones poderosas los van a llevar cautivos, van a desaparecer como nación. Lamentablemente decíamos, las tribus del norte desaparecieron y las del sur estuvieron 70 años pues cautivos en Babilonia y después bajo el imperio persa también estuvieron cautivos ahí en ese mismo lugar. Cuando dice ahí, voy a traer tu generación del oriente y del occidente, habla de una promesa de restauración. Se sucedió, esta promesa se dio al pueblo judío de las dos tribus del sur, porque fueron traídos. Aunque era increíble que regresaron. Recordamos, porque Dios quería usar a los judíos para traer al Mesías. Esa es la única insistencia de Dios con el pueblo judío, que viniera el Mesías. Tenía que venir el Salvador de esa nación, porque Dios, usted ve desde el Génesis 12, como Dios de una nación que no existía. Abraham fue un hombre nada más y Dios llamó a Abraham y después de este hombre vienen pues a ser los patriarcas y la nación judía. Dice el 42:6, diré al norte da acá y al sur no detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Continúa con la idea de hacer regresar al pueblo. Dice allí, voy a decirle al norte y al sur, así como dice anteriormente al oriente y al occidente, dice aquí al norte y al sur. O sea, donde esté el pueblo va a ser regresado. Y también dice, trae a mis hijos de muy lejos, mis hijos y mis hijas. Dice aquí la palabra hijos e hijas para los judíos. Recordamos que Dios es un padre. Para la gente que cree en Él, Dios es un padre. No nada más es Dios, el Señor, a quien amamos y a quien reverenciamos de todo corazón. También es un buen padre, con quien tenemos confianza, con quien tenemos ese amor, una relación buena, una relación con un padre perfecto, ¿no? Y habla entonces de la lejanía. No importa de qué tan lejos sean llevados, van a regresar. 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice.
Entonces, cuando dice aquí los llamados de mi nombre, habla otra vez del pueblo judío. Hay varias ideas de la palabra llamamiento en la Biblia, no siempre es la misma connotación. En este caso, los llamados habla del pueblo que le pertenece. Los llamados de mi nombre son los judíos y dice mi nombre porque habla de la pertenencia. Recordemos la relevancia del nombre en el contexto judío. El nombre es la esencia y la autoridad que se tiene. Nosotros en la cultura occidental el nombre tiene otra connotación, a veces de gusto, de familiaridad o una cuestión filial, pero aquí el nombre era la esencia. Cuando dice mi nombre es quien yo soy, quien esencialmente es Dios, dice yo los voy a llamar porque esencialmente soy eterno, creador, salvador, redentor, lo que dice este contexto. ¿Cómo aplicamos que Dios da un valor a los creyentes? No somos judíos, tenemos la relación con Dios como judíos, pero el mensaje del valor permanece exacto para nosotros. Dios es nuestro creador y nuestro formador. Si usted es cristiano, es creado por Dios porque Dios creó toda la humanidad, pero también somos salvos por la gracia de Jesús. Entonces hay una doble razón por la cual Dios nos ama y nos bendice y tiene planes para nosotros. Dios tiene planes para nosotros y ese amor está ahí permanentemente. Hay que evitar el temor, porque la redención del Señor está en nosotros. Cuando venga el temor, hay que usarlo, decíamos, de manera constructiva, nos ayuda a proteger, nos ayuda a ser prudentes, pero que no seamos esclavos del temor, que no el temor deforme nuestra personalidad, que el temor no altere nuestra confianza con Dios. Dice también que Dios tiene cuidados muy especiales en las grandes crisis. Decíamos el fuego y el agua, que son dos elementos. En la filosofía tradicional decían que eran 4 elementos que terminaban con todo, ¿no? Tierra, fuego, viento y agua. Entonces, cuando aquí vemos este cuidado de Dios, porque son elementos que son destructivos. Imaginen el poder del agua, el poder del fuego, pues puede acabar con cualquier persona. Sin embargo, dice Dios, cuando pases por el fuego y el agua, yo voy a estar contigo. Y recordamos que Dios nos ha salvado. El pueblo judío tenía una idea de la salvación a futuro. Se le decía, va a venir el Salvador, van a tener un Salvador, pero la iglesia lo ve en pasado. Hace 2000 años vino el Salvador, la segunda persona se hizo carne, murió por nosotros, resucitó y entonces tenemos la salvación de Dios. Si usted está en Cristo es salvo por la obra de Jesús. Aunque nadie somos perfectos como quizás sintiéramos la necesidad de serlo, pero Dios nos ve como perfectamente salvos. Y hay un lugar de valor y honor, así como le decía Dios a Israel, fuiste de gran estima para mí, usted como cristiano es de gran estima para Dios. Porque Dios dio a su Hijo para salvarnos a todos. Ahora, Dios quiere amar y estimar a todas las personas. Lamentablemente, cuando la gente rechaza la obra de Dios, rechaza el Evangelio, rechaza el pacto de salvación con Dios, Dios no puede hacer lo que quiere con ellos. Porque el plan perfecto de Dios es la salvación. No nada más el que seamos criaturas de Dios, o que cada quien tenga su religión o su forma de buscar a Dios. Ese no es el plan. El plan es que estemos en Cristo. Y si usted está en Cristo, usted es muy amado y es, decíamos, valioso como una gran joya. Y la invitación de Dios a no temer está permanentemente porque somos parte de su pueblo. Israel fue el pueblo de Dios, Antiguo Testamento, la iglesia es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Y dice que Dios demandará de cualquier lugar a los judíos para que regresaran. Y sucedió, el pueblo judío regresó. Aún en 1945, cuando nuevamente Naciones Unidas determinó darle un lugar a los judíos allí en el lugar donde tradicionalmente habían fundado su nación, vemos cómo Dios bendice a esta nación. Aunque tengamos acuerdo o no con algunas cosas de la nación en sí, pero Dios bendijo a su nación. Y aún pasando siglos, en su momento los trajo de Babilonia y de Persia, los salvó de Roma, que los destruyó, los dispersó, y durante siglos Dios bendijo a su pueblo, y apenas hace unos décadas Dios otra vez les dio una nación ahí físicamente a los judíos, y de ahí tiene que venir el Salvador nuevamente para reinar durante 1000 años. Entonces hay una bendición muy especial para los judíos, la perdieron por no recibir al Mesías. Nosotros como iglesia tenemos que recibir siempre al Mesías. Somos llamados para la gloria de Él y somos diseñados con un propósito, darle gloria a Dios. ¿Para qué estamos aquí? Para darle gloria a Dios. Segunda descripción de Dios como Redentor es la autoridad. Isaías 43, del 8 al 13, dice el versículo 8, sacad a este pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Aquí hay una amonestación a los judíos. Cuando Dios acaba de decir que los protege, que los ama, que les da una gran estima, dice también ustedes son sordos, son como ciegos porque no escuchan el mensaje. Y a veces sucede, hermanos, que es así alternativo el mensaje. Por una parte Dios ama, quiere bendecir, quiere salvar, y por otra parte señala el pecado. El pueblo judío dice, no estaba oyendo el mensaje de Dios. Y así describe todo esto de la autoridad de Dios para llamarlos en varios versículos. Dice el versículo 9, congréguense una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan,
verdad es. Entonces aquí, como decíamos, Dios dice que los judíos son un pueblo ciego que tiene ojos y un pueblo sordo que tiene oídos. Ahora convoca de una manera simbólica, de una manera metafórica a todas las naciones. Dice, todas las naciones júntense y vean cómo bendije a Israel, cómo desde que Moisés les dio la ley, cómo les llamé, cómo los saqué de Egipto, cómo les di una tierra, cómo les di victorias, cómo los bendije, les di mi palabra y no están siendo tan fieles como deberían de ser. Y ahí tenemos entonces una condición humana. Constantemente los humanos no somos lo fieles que deberíamos de ser. Dios quiere que seamos más fieles cada día. Por eso dice, presenten sus testigos y digan verdades. Nadie puede negar la grande bendición de Dios sobre Israel. Por eso usa la palabra testigos para las naciones y luego la usa para Israel. Cuando dice que somos testigos de Dios, porque decimos, alguien que da testimonio con su vida, eso es un testigo, un mártir, literalmente. Dice el versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Aún antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces el versículo 10 reitera la idea de que los judíos eran sordos y eran ciegos, y las naciones eran llamadas para ser testigos en contra de Israel, porque no eran tan fieles como tenían que ser, y aquí Dios les llama testigos ahora a los judíos, les invita a ser testigos. Dice, yo quiero que ustedes den testimonio de que yo soy Dios. Cuando dice, mi siervo a quien yo escogí, es una descripción de doble referencia. Se refiere a Isaías y se refiere al Señor Jesucristo. Porque Isaías era el siervo que estaba en ese momento. Cuando habla de un siervo que fue escogido para hablar, Isaías habló por muchas décadas al pueblo judío, era un siervo de Dios. Pero también está hablando a futuro de Jesús. Decíamos, como Isaías mismo en los 5 cánticos del siervo, presenta a Jesús como siervo. Entonces, dice Dios, ustedes, Israel, y mi siervo Isaías, y en el futuro mi siervo, el Salvador, el Mesías, van a ser testigos de que yo les he amado. Los he bendecido para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. O sea, hay un llamado a cambiar la actitud y estar más cercanos a Dios. Y dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios es el único. Todas las demás divinidades son falsas, mitologías, ideas, personas, valores, antivalores que tenemos son divinidades falsas. El único Dios verdadero es el que está revelado en la palabra. Dice el versículo 11, yo soy Jehová, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ahora, ya de que Dios pide que ahora los judíos sean como testigos para él, dice, yo soy Jehová. Y es muy reiterativo, porque recordamos que la palabra Jehová inicia con una traducción del yo soy. Entonces, cuando dice yo, Jehová, es como decir yo, 3 veces la palabra yo. ¿Quién es? Pues el que está hablando, Dios mismo, a través de Isaías, les está invitando al arrepentimiento. Dice, y fuera de mí no hay quien salve. Tenemos que recordar eso también. No hay salvación fuera de Dios. El único Salvador es para nosotros Dios, en el Nuevo Testamento Jesucristo, que dio su vida por nosotros, y no hay nadie más que nos pueda salvar. Hay muchas ideas, religiones, de filosofías, y pueden ser respetables, pero finalmente el único Salvador está en la palabra. Dios, genéricamente, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice 43:12, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. Entonces se acaba de reiterar la idea de quién está llamándolos, pues Dios, a arrepentirse, a ser testigos genuinos de Él, a estar en esa relación de comunión. Dice Dios aquí, yo salvé, anuncié y salvé. ¿Por qué anuncié? Uso a los profetas. El anuncio de Dios son sus profetas que están ahí predicando su palabra. Y dice, y no hubo Dios ajeno, o sea, no tenían que tener ídolos. Lamentablemente vemos que en Israel hubo idolatría casi permanentemente, y entonces cuando Dios les hablaba a no tener ídolos, es a que fueran fieles, a que fueran puros espiritualmente delante de Dios, para ser testigos de Él, para que viniera el Mesías. Dice 43:13, antes de mí, antes de que hubiera día yo era, no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Habla ahí de 2 atributos de Dios, la eternidad y la autoridad. Eternidad, porque dice, antes de que hubiera día, yo era. Y cuando habla también de la autoridad de Dios, cuando dice, ¿quién va a librar de mi mano? O sea, nadie puede librar a alguien de la mano de Dios. Cuando Dios es juez, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios disciplina, nadie lo puede estorbar. Y dice, yo voy a hacer esto, porque recordamos que habla del cautiverio. Llegó ese castigo para las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, y Dios decía, yo quiero librarlos de esto, pero si no se arrepienten, no va a haber quien los libre de mi mano. ¿Cómo reconocemos la autoridad de Dios? Nosotros, como creyentes, tenemos que ser muy sensibles.
porque Israel no era sensible. Recordamos, tan bendecidos, valiosos como una joya, a quienes Dios les hablaba de que no iban a tener miedo ni del fuego ni del agua. Dice, pero ustedes no están discerniendo. Es un pueblo que no escucha y no ve. Lamentablemente, ese mismo pecado pasa en la iglesia. Los cristianos también a veces no vemos a Dios, no sentimos como si no oyéramos la palabra, como si no viéramos los milagros y las bendiciones de Dios. Entonces Dios nos invita a ser sensibles a su obra. Todas las naciones pueden ser llamadas para ser juzgados, en ese caso los judíos, y no va a suceder, no es algo literal, es algo metafórico. Pero si todas las naciones supieran cómo Dios nos ha bendecido a los cristianos, hermanos, tendrían que estar muy fieles a Dios. Porque los cristianos, así como Dios bendijo a los judíos en su tiempo, los cristianos somos bendecidos desde el tiempo de la iglesia y tenemos que estar reconociendo esa bendición. No estar con tanta queja, con tanta inconstancia, con tanto pecado que nos asedia, sino proclamando las obras del Señor. Dice y también que seamos testigos del Señor, aunque el Nuevo Testamento habla de otra manera a la iglesia, pero sigue la misma idea de dar testimonio de Dios. Dios ha bendecido, Dios ha salvado, Dios quiere salvar a la gente. Nosotros como iglesia tenemos que estar hablando del amor de Dios. Aún en la crisis tan fuerte que estamos viviendo, podemos hablar del amor de Dios a la gente. Dios es único, no hay otra divinidad, solamente nuestro Dios puede salvar y bendecir. Y recordamos sus atributos, es eterno, es autoridad, es una divinidad perfecta, es el Salvador, tiene un mensaje para nosotros y tiene obras también. Cuando dice allí que habló y que hizo oír su mensaje en el Antiguo Testamento, también lo ha hecho en el Nuevo Testamento. Mucho más fuerte porque el Nuevo Testamento inicia el mensaje con Jesucristo. El que nos habló, como dice el libro de Hebreos, es Jesús. Entonces, el mensaje de Dios está dado. La iglesia es llamada, por eso, a leer la palabra, a estudiarla, a meditarla, a profundizarse siempre en la palabra, a ser mejores creyentes, a ser gente muy dedicada a Dios, porque eso es lo que Dios ha hecho por nosotros, al salvarnos, darnos razones para que seamos testigos fieles del Señor. Y hay una tercera descripción que acaba con este capítulo, son los milagros. Descripción de Dios como Redentor, milagros. Dice 43:14, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos y las naves de las que se gloriaban. Entonces aquí Dios está hablando del imperio babilónico, que era fortísimo en el momento en que Isaías estaba hablando, y se fortaleció más todavía algunas centurias más adelante, pero dice Dios, yo soy el Redentor de ustedes, yo Jehová, su Redentor. Dios nos recuerda que nos compra y que nos perdona, que lo fundamental en la vida no es lo económico o lo político, que todo eso tiene un lugar, pero lo fundamental en la vida es lo espiritual. Por eso dice ellos, yo envié a Babilonia. Cuando habla de enviar a Babilonia, es en futuro, todavía no pasaba. Decíamos, son 164 años antes de que sucediera. Pero el profeta Isaías dice, Dios va a enviar a Babilonia. ¿Para qué? Para darles una disciplina. Dios que ama, Dios que valora a su pueblo, también disciplina. Cuando dice, voy a enviar a Babilonia, pero después dice que la va a limitar. Babilonia no tenía que estar con tanto abuso contra los judíos. Como vemos aquí, y el libro de Habacuc describe mucho este abuso de Babilonia, pero el tema se introduce un poquito aquí. Dice, aún los caldeos y las naves en las que se gloriaban. O sea, por supuesto los caldeos tenían un grupo de naves muy grandes, muy armadas, muy dadas a la guerra, diseñadas para la guerra, pero dice Dios que iba a humillar a esa nación. Entonces, previo a que sucediera el cautiverio, Dios dice, por ustedes voy a dar esas naciones. Cuando Dios nos disciplina, es por amor. Eso tenemos que grabarlo. La disciplina es por amor. La disciplina no es falta de amor. Más bien la palabra dice que cuando no hay disciplina, no hay amor. Dice el 43:15, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Ahora habla aquí de Dios como santo, creador y rey. Santo, creador y rey. Santo porque está apartado del pecado. Dios es perfectamente santo. Y nosotros siempre tenemos que recordar esto. Estamos en relación con el Dios perfectamente santo. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Eventualmente nos consagramos, eventualmente queremos buscar al Señor, pero llegamos a fallar. Tenemos limitaciones. Finalmente Dios no tiene límites y es un Dios eterno. Y es perfectamente santo. Y es el creador de Israel. Y dice, también quiero no ser su creador, sino su rey. Dios es el rey de Israel. Dios quería reinar en Israel y quiere reinar en la vida de toda persona. Y eso lo veremos enseguida. Dice 43:16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Está citando Éxodo 14, del 1 al 31, que fue el cruce del Mar Rojo. Recordamos cuando Israel fue sacado de Egipto, cómo cruzaron del Mar Rojo. No fue un riachuelo, no fue simbólico, no fue rodeando la zona, fue
el mar abierto. Estamos ya con una descripción perfecta en Éxodo 14. Cuando dice que Dios abre el mar, hermano, hablamos de gran poder de Dios. Si Dios puede separar el mar, ¿qué no puede hacer? En un plan de comunión, en un plan de santidad, en un plan de proyecto, como en ese momento con los judíos. Y abrir una senda en las aguas impetuosas. No se puede hacer senda en las aguas impetuosas a menos que Dios lo haya hecho en ese momento. Y recordamos que lo hizo también en el río Jordán con los judíos. Cuando Dios abre aguas es por un plan perfecto para que su pueblo le alabe y tenga un plan de servicio para él. Un plan de estar compartiendo su palabra. Dice el 43:17, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. O sea, Dios acaba con los grandes ejércitos. Si usted recuerda Éxodo 14, nos dice que los judíos tenían 600,000 hombres, aproximadamente, contando las tribus. Pero el pueblo egipcio tenía 60,000 soldados. O sea, eran los judíos 10 veces más. Pero los ejércitos de 60,000 egipcios estaban totalmente armados, preparados para la guerra, con carros, con caballos, con todo tipo de armas, e iban a acabar con los judíos. Y a esos 60,000 soldados del ejército de Egipto, la palabra dice que el agua los acabó. E incluso se sacado algunas evidencias, ¿no?, arqueológicas de gente que estudia ese tipo de fenómenos y sabemos que es totalmente cierto lo que sucedió. Dios acabó con el gran ejército de Egipto por amor a Israel. Dice 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Este versículo es interesante porque parece contradecir la idea de recordar lo que pasó. Pero la idea en hebreo que está dando aquí es no se queden fijos en las cosas del pasado. O sea, ya Dios separó el mar rojo totalmente, hizo una calzada para 2 millones de judíos, derrotó a 60,000 soldados egipcios, pero no fue todo lo que Dios va a hacer. Dios puede hacer cosas en el futuro. Por eso dice, no se queden acordándose de las cosas pasadas. Nos podemos acordar de las cosas pasadas para glorificar a Dios, pero que no nos quedemos estacionados en el pasado. Dios tiene cosas en el futuro. El Dios que hizo cosas en el pasado va a hacer cosas en el futuro. Por eso dice, no traigas a la memoria, o sea, no se queden fijos en la mente con algo que pasó. ¿Por qué? Se le escribe enseguida, 43:19, dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. O sea, Dios les dice, no se queden estacionados con los milagros tan grandes que ya pasaron, porque voy a hacer cosas nuevas. Las cosas nuevas iba a ser la bendición de que las 10 tribus del norte tenían la oportunidad de arrepentirse y no la aprovecharon. Y las 2 tribus del sur sí la aprovecharon porque se arrepintieron. Porque hubo un Daniel, hubo un Ezequiel, Jeremías, que estuvieron ahí predicando a las tribus del sur para que regresaran. Y vemos la grande obra de Dios. Entonces, no nada más fue Egipto de la nación que los libró, sino iba a ser Babilonia y Persia. Decíamos, Babilonia, un imperio poderosísimo, y Persia, el imperio más extenso del que se habla la palabra de Dios, extenso en la dimensión geográfica. Dice Dios, voy a librarlos también, no de los nombres, nosotros conocemos la historia, ellos no la conocían, no había sucedido. Dice, no nada más van a ser librados de Egipto, nos voy a librar de Babilonia, nos voy a librar de Persia, voy a abrir caminos en el desierto y en la soledad. Dice el versículo 20, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que vea mi pueblo, mi escogido. Vemos nuevamente qué gran valor le da Dios a su pueblo. En este caso, literalmente el pueblo judío. Por eso dice, me van a honrar los chacales y los huevos del avestruz, los pollos del avestruz. ¿Por qué? Porque en el mismo desierto, donde los libró de los egipcios, nuevamente va a haber bendición. Recordamos que Israel sigue estando en una zona desértica, muy desértica. Dice, ahí en ese desierto los voy a librar. Va a haber otra vez agua, va a brotar bendición, voy a detener ejércitos, voy a bendecirlos, pondré nubes de fuego en la noche, una nube de agua en el día para protegerlos, para que sean bendecidos y guardados. Dice, para que vea mi pueblo. ¿Para qué voy a abrir este tipo de agua en los desiertos? Para que mi pueblo beba. Cómo Dios cuida las necesidades esenciales de su pueblo. Beber agua es esencial para cualquiera, y los judíos lo tuvieron como testimonio, y en la iglesia también se va a suceder, como veremos enseguida. Dice 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Termina entonces esta parte del capítulo 43 hablando de que Dios creó a Israel para él. ¿Para qué creó Dios a los judíos? Para él. Los judíos tenían que estar dedicados a Dios. Lamentablemente los seres humanos somos muy egocéntricos y somos muy carnales, pero dice aquí
Yo creé el pueblo judío para mí, mis alabanzas publicará. O sea, es un pueblo que debe pertenecer y debe alabar. Pertenecer y alabar. Son dos funciones. ¿Cómo aplicamos esto a la iglesia? Los milagros de Dios son también para la iglesia. El gran milagro, el nacimiento de Jesús, la salvación, la resurrección de Jesús, el milagro que tenemos nosotros de ser iglesia, el milagro de la provisión, de las sanidades, tantos milagros que tenemos, hermanos, que son incontables. Nosotros vemos en esto el amor de Dios. Dios tiene una redención y una disciplina para nosotros. Nos guía a la santidad. Por eso le decimos, nos ha comprado igual que a los judíos, les da el valor como una joya que le dio a los judíos, nos da a la iglesia también, nos llama al arrepentimiento, nos llama a pertenecerle. Recordemos que la iglesia está cumpliendo el plan de proclamar al Salvador. Israel falló, crucificó al Mesías, pero la iglesia tiene 2000 años publicando la palabra. De manera histórica, a veces con éxito, a veces sin éxito, pero la iglesia tiene que seguir predicando el nombre de Dios. Tenemos que proclamar quién es Dios, que Dios quiere salvar, amar y perdonar, que Dios quiere bendecir a la gente, que Dios es bueno. A pesar de que nosotros no tenemos la noción de la bondad de Dios, podemos predicar de ello y los portentos que Dios va a hacer. No son los del pasado. Sí nos seguimos alegrando por la liberación de los judíos en Egipto, en el Mar Rojo, y lo que pasó en el Jordán, cómo Dios dividió el Jordán, y los milagros del Nuevo Testamento, cómo Dios bendijo. Y a lo largo de la historia ha habido muchos milagros en la iglesia, pero hoy siguen sucediendo. Los milagros siguen sucediendo, sigue habiendo salvación, bendición. El hecho de que tengamos vida es un milagro. El hecho de que tengamos una familia, que tengamos esposos e hijos, que tengamos gente que amamos cerca, es un gran milagro. La provisión de nuestro trabajo, las habilidades para trabajar, para servir, las cuestiones que nos ha dado como talentos personales, todo es una provisión de Dios para que sigamos sirviéndole. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? En Dios. Para que Dios siga abriendo ese tipo de problemas tan fuertes como puede ser el mar. Y dice que va a haber una victoria sobre los ejércitos. Y la relación con los milagros es para la gloria de Dios. Decimos, los milagros son para glorificar al Señor. Vendrán nuevas manifestaciones. Nosotros estamos totalmente anhelantes de estar sirviendo, de orar por los enfermos, de ver las sanidades, de ver la salvación, que la siguiente generación, nuestros hijos, si es posible, sigan a Dios, que estén consagrados. No sabemos qué va a pasar en el futuro con este presente tan complicado que tenemos, pero seguimos confiando en Dios. El sustento y la provisión van a estar ahí. Los milagros siguen estando. La iglesia a veces no dice todos los milagros que Dios da, por eso a veces cuando tenemos testimonios, hasta invitamos a que sean breves, porque tienen que ser muchos los testimonios que damos en la iglesia y nos gozamos de cada persona. Entonces hoy nos gozamos de usted, de su familia, de la provisión, de la bendición que tenemos. Nos gozamos como iglesia, como hermanos en Cristo. Estamos gozosos de ver cómo Dios bendice a los demás. Creados para ser exclusivos de Dios y para dar a conocer sus grandes obras, para su alabanza. Vamos a concluir este mensaje de Isaías 43 con 3 descripciones de Dios como Redentor. Dios hizo evidente su cuidado, grandes milagros para sustentar al pueblo judío, y esos milagros son una base de lo que puede pasar en la iglesia y en el futuro también. Aún cuando vengan nuevas, decíamos, relación con Dios en el Armagedón, en el milenio, en la eternidad futura, Dios siempre nos va a sustentar. 3 descripciones: valor, autoridad y milagros. Somos muy valiosos para Dios. Dios es una autoridad para nosotros y los milagros sucedieron, suceden y sucederán. Vamos a orar al Señor, hermanos, por todo esto, que Dios nos bendiga y use su palabra y que la podamos compartir. Como decimos siempre, es un privilegio de veras muy, muy grande compartir la palabra y tratar de que esta palabra traiga consuelo a la gente. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por darnos tu misericordia. Gracias por llamarnos para servirte. Gracias por este pasaje de Isaías 53 que nos habla de tu cuidado sobre Israel, Señor, cuando años antes de que las 10 tribus del norte fueran llevadas para estar como cautivas permanentemente en Asiria, para desaparecer. Vemos en esto que tú adviertes de la disciplina para corregir. La disciplina es correctiva. Si tú hablas de un castigo es porque nos quieres corregir, no para destruirnos, sino para que seamos mejores. Vemos cómo las tribus del sur sí siguieron, por la historia que leemos del Antiguo Testamento, siguieron el llamamiento tuyo y de veras en los 70 años de cautiverio estaban anhelantes de regresar a su nación, anhelantes de ser pueblo, y ahora nosotros vemos que el pueblo judío ha sido reiterativamente en la historia puesto nuevamente en su lugar. Vemos en estos milagros tuyos y bendición, y oramos por el pueblo de Israel también, que en su momento volverán a ser cabeza de naciones, volverán a estar en el centro del gobierno,
en el milenio futuro, pero en este momento están separados de los pactos, a menos que haya judíos que están entregados a Jesús. Y la iglesia podemos también vivir estas bendiciones tan grandes, somos llamados con amor, como dice tu palabra, Señor, somos de gran estima, como una joya delante de ti, nos amas inmensamente, a veces no tenemos idea de cuánto Dios ama a cada creyente, de cuánto Dios ama a su iglesia, para publicar, para señalar la palabra, para anunciar, para seguir viviendo delante de ti, para prepararnos mejor cada día y ser tus siervos. Y seguimos orando cada ocasión que podemos por la gente en el mundo, por tantas miles de personas que han muerto, Señor, por la crisis económica tan fuerte que hay, aún el riesgo de contagios que es tan alto. Oramos por nuestro México, oramos por las naciones y por la gente que nos escucha en cualquier lugar. Te pedimos que les sigas bendiciendo, que les fortalezcas y que esta palabra traiga consuelo y que traiga también edificación para que nosotros sigamos creciendo espiritualmente. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por escucharnos.